Como ya saben, en este mes estamos hablando de un tema en particular que se llama el amor de Dios, ¿verdad? La semana pasada hablamos de esto. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Le preguntaron a un filósofo, poeta llamado Alejandro Jodorowsky. Quise poner el video, pero dije mejor no. Él es un artista, un cineasta, escritor chileno, nacionalizado francés, muy culto. Ha estudiado en varios países, tiene varias maestrías. Es un hombre preparado. Y decía él, el amor es desaparecer y encontrar tu alma en el otro. Qué bonito, ¿no? Suena muy bonito. Cautiva el corazón. Dice, es desaparecer y encontrar tu alma en el otro. Y lo decía de una manera muy delicada. La persona que lo entrevistaba se quedaba, wow. Pero realmente, ¿eso es el amor? ¿El amor es desaparecer y encontrar nuestra alma en otra persona? Es algo muy ambiguo, ¿no creen? Pero se sorprendió esta persona. Y el video tenía muchos likes y sí es cierto, qué bonito es el amor. Pero ese es el amor, hermano. Verdaderamente ese es el amor del cual habla la Biblia. La semana pasada aprendimos lo que significa verdaderamente el amor que viene de Dios. Vimos en la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, como el apóstol Juan nos decía que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que es el amor. La semana pasada lo desglosamos para entender esta premisa, esta frase, hermanos. El amor no se trata de lo que nosotros sentimos o decimos, sino se trata de lo que Dios es, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amar. Dios no se esfuerza por amar. Dios no deja de amar porque Él es amor. Y de esta manera, hermanos, podemos entender que lo que Él hizo por nosotros es una muestra de su amor. Al reconciliarnos con Él mismo, ya que Él pagó por nuestros pecados. Es decir, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Él decidió amarnos. Según la palabra de Dios, hermanos, nosotros solamente cuando nosotros, perdón por repetir esa palabra, pero cuando nosotros recibimos ese amor de Dios, a través del Evangelio de Jesús, es como nosotros podemos amar a otras personas. Sin el amor de Dios nosotros no podemos amar verdaderamente como Él nos dijo que amáramos a otros. Es imposible que una persona ame a otra persona si no conoce el amor de Dios. Es un amor falso, un amor convenenciero, me atrevería a decir. Es algo de lo que estaba diciendo este poeta. Decía, es desaparecer y encontrar tu alma en el otro. Note cómo se trata de la otra persona y no se trata de lo que yo tenga que hacer por otra persona. El amor es una decisión, hermano. El amor es una decisión de nosotros hacia otra persona, pero no podemos hacer eso, hermanos, si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Al desconocer, hermanos, al desconocer el amor de Dios y por consecuencia no practicar el amor de Dios, eso es una evidencia de que no conocemos verdaderamente al Dios de la Biblia. Porque, hermanos, hermanas, el resultado del amor de Dios en nosotros es que nos amemos los unos a los otros. El resultado del amor de Dios en nosotros es que nos amemos los unos a los otros. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan, en el mismo libro en donde pudimos ver qué significa el amor, pero en Primera de Juan, capítulo 4, por favor, vaya a su Biblia para que escuche lo que dice la palabra de Dios acerca del amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y 8, solamente vamos a leer. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, escuche lo que dice, hermano. Si no lo encontró, no se preocupe, escuche. La Biblia dice, amados,
Amados, amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vean lo que dice el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ayúdenme a orar. Bendito Dios, te pido por favor de tu bendita sabiduría, de tu bendición para poder hablar tu palabra, Señor. Ayúdame por favor a poder ser directo, ser claro, mi Dios, en lo que hoy quieres que predique a tu pueblo. Es algo que yo mismo debo de practicar, Señor, el amar a mis hermanos en Cristo. Gracias, Padre, porque nosotros podemos conocer, Señor, de cerca lo que significa el amor. Cuando te recibimos a ti en nuestro corazón, cuando supimos que tú nos habías sellado con el Espíritu Santo y que por eso nosotros ya somos de tu cuerpo, Señor. Amado Dios, por favor bendice mis labios para poder hablar las maravillas de tu perfecta ley. Y bendice los oídos de los hermanos aquí presentes, las visitas aquí presentes. Por favor, mi Dios, si alguien verdaderamente no te conoce, mi Dios, como debería de conocerte por medio del Evangelio, por favor te pido que hoy sea el día de su salvación. Amado Dios, dirige todo esto, Señor, estos minutos que tendré para exponer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía hace una semana, esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Es una carta redactada en sus últimos años de vida. El apóstol Juan conoció al Señor, caminó con Él, era su amigo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. Sin embargo, el apóstol Juan fue uno de los apóstoles quien Dios usó para constituir la iglesia que Cristo instituyó. El apóstol Juan, a su edad, cuando está escribiendo este bendito libro de Primera de Juan, hermanos, el apóstol Juan era una persona que supervisaba, hermanos, las iglesias locales. Era un apóstol, él tenía esa autoridad de supervisar a los pastores. Los apóstoles tienen esa autoridad de supervisar a los pastores para ver lo que estaban predicando. Hoy en día ya no hay apóstoles, ya tenemos la palabra de Dios. Pero en esos tiempos todavía el apóstol Juan era el último apóstol de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, uno de los 12. Él escribe esta carta, hermanos, hermanas, con el propósito de desenmascarar a los falsos maestros y limpiar a la iglesia de falsos creyentes. Había personas que habían llegado a la iglesia, se habían relacionado con las personas de la iglesia y les empezaban a enseñar algo que no era correcto, y el apóstol Juan se había dado cuenta. Por eso Juan escribe esta carta. Él se dio cuenta que ellos estaban influenciando en las iglesias para mal, ya que desconocía el significado real del amor de Dios, porque no tenían a Dios. Eran personas que se querían llevar a las ovejas, hermanos, solamente. Personas que querían engañarlas, diciéndoles doctrinas falsas. Y principalmente ellos no conocían el Evangelio de Jesús. No conocían que Cristo es suficiente para salvar a cualquier pecador. Que Cristo era suficiente y es suficiente para pagar cualquier pecado, porque no hay un pecado que Dios no perdone. Bueno, está un pecado que es el rechazar a Cristo, que ese es el pecado imperdonable, el que menciona la palabra de Dios, el ofender al Espíritu Santo. Sin embargo, no hay ningún pecado, hermano, hermana, que Dios no pueda perdonar, porque Jesús fue suficiente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? El apóstol Juan se había dado cuenta de eso, pero se le habían metido a las iglesias locales personas que estaban influenciando, llevando un evangelio diferente.
y estaban haciéndoles creer a las personas que eran salvas por sus buenas obras y mostrándoles un amor falso que verdaderamente no es el amor de Dios. Solamente, hermanos, cuando sabemos esto, hermanos, podemos entender que el desconocimiento del amor de Dios caracteriza a los falsos maestros y también a los falsos creyentes. Un falso creyente no sabe amar. Usted se va a dar cuenta que alguien que no tiene a Cristo en su corazón va a ser una persona fría, soberbia, orgullosa, mentirosa, y podría decir otros adjetivos, pero normalmente es así, porque no tienen el amor de Dios. Una evidencia de una persona que no tiene a Cristo y que no es salva, hermanos, hermanas, es su falta de amor por los demás. No le interesa lo que le pase a otra persona, ve por su propio bien. Esta meditación, hermanos, hermanas, tiene el objetivo de entender qué significa el amor de Dios y el impacto del amor de Dios en nosotros como cristianos. Porque, hermano, hermana, si usted tiene el amor de Dios en su corazón, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede amar sin ninguna duda a otra persona. Usted tiene ya el poder del Espíritu Santo en su vida, y no le estoy hablando de algo que usted se va a agarrar, se va a tirar, va a empezar a hablar un montón de cosas que ni se entienden. Le estoy hablando de un poder del cual usted puede tener para amar a otra persona, para perdonar a otra persona, para dar para otra persona. Y eso viene del amor de Dios. Porque, hermanos, el resultado del amor de Dios en nosotros es que nos amemos los unos a los otros. En el pasaje que estuvimos leyendo dice, amados, le dice a los cristianos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso, hermanos, podemos saber que el resultado del amor de Dios en nosotros, el resultado de su salvación en nosotros, es que nosotros nos amemos los unos a los otros. En Mateo capítulo 22, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. A Jesús le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22. Vea lo que dice, entonces los fariseos, maestros de la ley, dice, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, era una persona que conocía la Biblia, hermanos. Era una persona que conocía del derecho y al revés el Pentateuco, la ley de Dios. El Génesis hasta Deuteronomio se lo sabía. Por eso se le llamaba intérprete de la ley. Dice, preguntó por tentarle a Jesús diciendo, maestro, de una manera hasta sarcástica, hermanos, porque ellos no creían que Jesús era el Cristo. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le decía, ¿cuál es el mayor de todos? Y vean cómo Jesús le responde a este intérprete de la ley, a este hipócrita. Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora vean lo que le dice. Después en el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, nuestro Señor simplemente hace un resumen del propósito de la ley de Dios en una sola palabra: el amor. El amor de Dios. Sin embargo, Jesús explica claramente que nosotros no podemos amar a otras personas sin primero amarle a Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le estaba diciendo, no puedes amar a otros si no amas a Dios, ¿verdad? Por esto, hermanos, Jesús explica claramente que nosotros no podemos amar a otras personas sin primero amarle a Él, es decir, obedeciéndole. Porque como les dije anteriormente, el amor es una decisión de amar a Dios. Por eso también, el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico,
En Levítico, hermanos, capítulo 19, voy a ir hasta la ley, hasta Levítico capítulo 19, y escuche lo que dice Moisés, que escribió este libro. En Levítico capítulo 19, en el versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a tus hijos de tu pueblo. Dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, yo Jehová. Yo Jehová. Hermanos, dicho esto, podemos entender claramente que nosotros no podemos amar a otra persona si no conocemos la ley de Dios. Si usted no conoce las Santas Escrituras, usted no puede amar a otra persona, porque no sabe cómo amar. Es prácticamente lo que nos está diciendo. Y principalmente, hermanos, si usted no conoce al Dios que hizo este libro, usted no puede amar. No puede amar. Por eso, el resultado del amor de Dios en nosotros es que nos amemos los unos a los otros. Regresemos a Primera de Juan, capítulo 4, hermanos, hermanas. Primera de Juan, capítulo 4, donde ya leímos, pero vamos a ir unos pasajes antes de lo que dice la Escritura. Y dice, del versículo 12 y 13, dice, nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es espíritu, lo está diciendo. Dice, si nos amamos, dice, unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y dice el 13, escuche, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. El resultado del amor de Dios en nosotros es que podemos amarnos los unos a los otros. El primer punto que les mencioné, hermanos, es que el resultado del amor de Dios en nosotros es que amemos los unos a los otros. El segundo punto que quiero comunicarles, hermanos, es que el resultado del amor de Dios en nosotros es que podemos. Dios a usted le da la facultad de amar a otro. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede hacerlo. Podemos amarnos los unos a los otros, porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él entra en nuestra vida, el Espíritu Santo en nosotros, dándonos el poder suficiente según los frutos de su Espíritu en nosotros. Porque en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, y habiendo creído en Cristo, en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este pasaje que leí, Pablo se refiere a una marca oficial, hermanos. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo sella al creyente, hermanos, lo sella totalmente. Como antes sellaban las cartas con un sello, no me acuerdo qué material era, pero era como tipo cera, pero era un sello del rey. Una persona común y corriente no podía abrir ese sello, sino era condenado a la muerte. Esa ilustración toma Pablo para decir que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y adivine quién es el Espíritu Santo, es Dios mismo. ¡Qué tremendo! Somos sellados por el Espíritu Santo, hermanos, hermanas. Por eso Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, hermanos, son un anticipo de garantía que asegura una promesa. ¿Quién ha ido aquí a una boda, a una ceremonia? ¿Se han dado cuenta que se le dan unas moneditas? Esas son arras, hermanos. Y esas arras tienen un significado. El significado de esas arras, hermanos, se usan para que el novio le dé a la novia una seguridad de que nunca le va a fallar, una promesa. Lamentablemente se rompe hoy en día, pero así es. Estas arras representan, hermanos, una fidelidad a la promesa que se está realizando en ese momento. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo, hermanos, para nosotros son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso nosotros sabemos, los cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido sellados. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador personal, si ya lo hizo, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Cristo lo ha sellado, el Espíritu Santo lo ha sellado totalmente. Y ese sello nadie lo puede quitar. Y es un don porque es un regalo que nadie le puede quitar, solo Dios, pero Dios es amor, no puede hacerlo porque se contradeciría a sí mismo. Por eso nosotros no creemos que la salvación se pierde, porque la salvación implica que ese sello se retire.
Por eso no es lógico, ¿verdad?, para la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, para nosotros el sello es el Espíritu Santo mismo, hermanos, y su presencia en el creyente denota propiedad y seguridad. Usted puede estar seguro, segura que usted tiene la capacidad por el Espíritu Santo de que puede amar a otra persona. El sellado del Espíritu Santo no es un sentimiento emocional ni una misteriosa experiencia interna, hermano, hermana. No es que usted va a perder la razón y va a empezar a saltar, ¿verdad? No, eso no. Esto está hablando en un sentido espiritual, hermanos. Algo que pasa cuando uno recibe al Señor Jesucristo. Dice Efesios 1:3 que nosotros hemos recibido toda bendición espiritual. Dios no le dio un poquito de amor. Ahí te va un poquito de misericordia. Usted ya le dio todo. Usted tiene la capacidad, tiene la facultad de amar a otra persona. Dios nos ha dado el poder para amarnos los unos a los otros. No debe existir. Escuche esto, hermano. Escuchen esto allá atrás. Dios no nos ha dado el poder para amarnos los unos a los otros y no debe existir alguna excusa para no amar a nuestro hermano en la fe. No debe de tener excusa. No es que ya me peleé, ya no le voy a hablar a tal hermano porque no, ni me cae bien. No, debemos de amarnos los unos a los otros. Y yo sé que estoy siendo muy ambiguo con respecto al amor, pero voy a ser más enfático en unos minutos más. La Biblia dice en 1 Juan 4:8, que ya leímos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El resultado, hermanos, del amor de Dios en nosotros ahora es que apliquemos el amor los unos a los otros. Vaya por favor a 1 de Corintios. En 1 de Corintios, este pasaje es muy usado en las bodas, pero ni lo entienden, ni saben qué significa, hermanos. Y es chistoso porque me he topado en varias bodas no cristianas que ponen estos versículos y ni siquiera saben lo que está queriendo decir el apóstol. Y escuche lo que dice 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. 1 de Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, a los corintios. Una iglesia rebelde, una iglesia que no entendía lo que tenía que hacer con sus hermanos en Cristo. Y dice el 13, escuche, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Imagínense una guitarra, hermanos, sin cuerdas. Alguien que la quiera tocar, pues no se va a escuchar. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Sin amor, hermanos, somos como címbalo que retiñe, que no suena, pues. Y dice el 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si fuera muy letrado, ¿verdad? Si supiera toda la Biblia, ¿verdad? Y dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, fíjese, todos mis bienes para dar comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque es indispensable para nosotros lo que significa tener amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, no vayan ahí, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y es el primer fruto del Espíritu Santo. Por eso le repito, usted tiene el poder para aplicar el amor a los otros. Usted no tiene ninguna excusa, es que yo no puedo, es que yo soy así, yo nací así, ¿qué puedo hacer, pastor? Usted puede amar. El problema es que no quiere amar. No queremos amar. Hermanos, es natural para un verdadero cristiano amar a otro hermano. Es natural. Si usted no puede amar a otra persona, si usted no puede perdonar a otra persona, pregúntese, ¿verdaderamente tengo el amor de Dios? Usted tiene la facultad, si es cristiano o cristiana, tiene la facultad para amar a otra persona. Independientemente de lo que le haya hecho, Dios se va a encargar. Usted confíe en la soberanía y control de Dios. Pero usted debe de perdonar y amar a otros. Porque otros no significa solamente los hermanos en la iglesia. Ciertamente lo aplico para nosotros, que nos amemos, ¿verdad? ¡Qué bendición!
pero también allá afuera. De eso voy a hablar la siguiente semana. Pero debemos demostrar amor a los otros, a los que están allá afuera. Hace rato me decía el hermano Lolo que una persona le reclamó y le dijo no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y pues normalmente cuando alguien nos hace eso, nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y más cuando es injusto. Y queremos responderle, y no, pues a ti qué te pasa, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice no, ora por ellos, predíqueles el evangelio, ellos necesitan de Cristo. Eso es como nosotros debemos de actuar con otras personas, porque ciertamente hay muchas injusticias en el mundo, lo sabemos. De hecho, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero dijo, tranquilos, yo ya vencí. Estoy parafraseando. Por eso, hermanos, debemos de poner en práctica el amor los unos a los otros, porque es un fruto del Espíritu Santo. Deme estos 10 minutos que tengo para exponerle en manera práctica lo que significa amor. En un sentido positivo, hermanos, el amor implica, vamos al versículo 4, allí en 1 Corintios capítulo 13, que ya leímos, que estamos leyendo. Y vea cómo el apóstol Pablo dice lo que significa el amor. Dice primero, el amor es sufrido, el amor es benigno. Hermanos, hermanas, en un sentido positivo, estoy en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. En un sentido positivo, el amor implica ser sufridos por otros. Esto significa, hermanos, que seamos pacientes los unos con los otros. Necesitamos la paciencia, hermanos, ¿o no? Necesitamos el control del Espíritu Santo para soportarnos los unos a los otros. Vaya que sí. Aquí, por lo menos en esta iglesia, hermanos, seguramente habemos personas que nacieron en más de 3 diferentes identidades de la República. Yo soy poblano, algunos son sinaloenses, unos de Tecate, unos de Tijuana, algunos de Chihuahua, ¿verdad? Y implica mucho, tiene que ver mucho la cultura que tenemos, porque se forja un carácter también en nuestra cultura. Sin embargo, hermanos, solamente hay una cultura en el mundo cristiano, el amarnos los unos a los otros. Por eso, nosotros debemos de ser totalmente pacientes los unos con los otros. La frase, ay, yo soy bien impaciente, ay, no, con esto no puedo. Sí puede, porque tiene el Espíritu Santo en su vida. Usted debe ser paciente con su hermano. También dice la palabra de Dios que tenemos que ser benignos, porque el amor significa ser benignos, ¿verdad? Benignos los unos con los otros. Ser benignos, hermanos, significa buscar siempre hacer lo bueno para otros. Usted debe de buscar siempre hacer lo bueno para otros, ¿de acuerdo? Usted debe de buscar siempre el bien del otro hermano en Cristo, independientemente de qué le hizo o qué le va a hacer. Usted debe de amar a otra persona independientemente de lo que él le dé. Hermanos, el amor es una decisión que no espera recibir nada a cambio. Eso es el amor. Si usted dice que ama a otra persona y espera recibir algo de esa persona, eso no es amor, eso es convenenciar. Usted debe de dar sin esperar recibir algo a cambio. Y sé que esto es, híjole, bien difícil porque todos nosotros esperamos recibir algo a cambio, porque somos pecadores. Pero podemos y tenemos el poder de Dios para dar sin esperar recibir a cambio. Por eso debemos de ser benignos los unos por los otros. Ahora, sigue diciendo el pasaje en Corintios capítulo 13, sigo leyendo el versículo 4, y ahora vea cómo en un sentido negativo el apóstol Pablo explica lo que el amor no es. Y dice, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, dice. El amor jactancioso significa ser envidioso, significa ser presumido, creernos más que los demás. Es desear lo que otra persona es o tiene. Nosotros no debemos de desear lo que otra persona es. Nosotros tenemos una identidad en Cristo. Nosotros no debemos de
robar identidad de otra persona. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no debe de acomplejarse, hermanos. Usted debe de decir, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y yo voy a ir al cielo. Y yo soy igual que cualquier otra persona, independientemente de su oficio, independientemente de su estatus socioeconómico, independientemente de sus estudios. Nadie es más que otros. Todos somos iguales, y por eso debemos de evitar la envidia, de evitar ser celosos. Debemos de evitar ser presumidos, creernos más que los demás. Sigue diciendo la Biblia en el 5, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Porque, hermanos, también podemos ver que envanecerse, el amor no significa envanecerse, lo que significa menospreciar a nuestro hermano, hacerlo menos. Nunca, hermanos, nunca menosprecia a un hermano de la iglesia. Nunca, independientemente de lo que esté pasando, hermano. Nunca lo haga, por favor. Ciertamente un servidor lo puede hacer porque somos pecadores, pero no debemos de hacerlo. Al contrario, debemos de buscar cómo ayudarle. El pastor Hilarino nos decía que él, cuando recibía personas que venían en un estado inconveniente a la iglesia, lo que primero que hacía es que iba y les ofrecía una taza de café, un té. ¿En qué te puedo servir? Es una bendición servirte. ¿Y qué bendición? Deberíamos así ser todos. Ir por aquellos que no conocen de Cristo, independientemente de cómo vengan, hermanos. Hay iglesias donde se les cierra la puerta a los borrachos, a los drogadictos, y no, al contrario. Cristo vino a sanar a los enfermos, no a los que ya están sanos, ¿verdad? Por eso nosotros debemos, hermanos, de amarnos y no envanecernos, menospreciar a nuestros hermanos. Y con esto quiero decirles que los niños son parte de nuestra iglesia. No menosprecie a un niño, no lo haga, no lo tenga en poco. Si el niño le está hablando, véalo a los ojos, escúchelo, escuche qué dice, escúchelo en su necesidad. No, sí, es que eres un niño, pobrecito. No, debemos de nosotros ponerles atención. Por eso la Biblia dice que no debemos de ser, no nos debemos de envanecer, porque el amor no es eso. El hacer algo indebido, también dice el apóstol Pablo que el amor no es hacer algo indebido, lo que significa ser irrespetuosos. Si nosotros somos irrespetuosos, faltarnos al respeto, hermanos, estamos pecando. El respeto requiere modales. Si nosotros no somos respetuosos con los demás hermanos, estamos siendo irrespetuosos. Respetar a nuestros mayores, saludarnos, vernos al rostro. A veces cuando saludamos, Dios te bendiga. No es correcto. Dios te bendiga, hermano. Qué bendición verte. Si alguien le esté hablando, véalo a la cara y escuche. Y hable, comuníquese, ¿verdad? Y eso es parte del amor de Dios. Buscar lo nuestro, hermanos, también. Dice, no busca lo suyo, dice. El amor no es buscar lo nuestro. Significa poner nuestras preocupaciones en segundo término para colocarlas de otros primero. Los jueves muchas veces, y gracias a Dios por eso, venimos y expresamos nuestras peticiones, ¿verdad? Hermano, quiero que ore por mí porque en el trabajo me está yendo mal. Hermano, por favor, ore por mí porque me siento mal de la cabeza. Hermano, ore por mí porque me falta trabajo. Y oramos, ¿verdad? Pero también escuchamos la petición del otro hermano. Debemos de interesarnos por aquel hermano que está en necesidad. El hermano Lolo se quedó sin trabajo. Voy a orar por él. Me intereso en él, en su petición. Y él sé que va a orar por mí, ¿verdad? Y es como debemos de nosotros mostrar nuestro amor los unos con los otros. No buscar lo nuestro, sino buscar lo de los demás. También dice, no se irrita, no guarda rencor. El amor no es irritable. Y aquí es algo tremendo para nosotros. Irritable significa enojarnos al grado de buscar reprochar a la persona que nos hizo mal. Porque a veces, ¿sí o no? A veces perdonamos, pero estamos reprochando. Y parecemos como alfiler allí, molestando, recordando a esta persona que se supone que ya perdonamos, ¿verdad? Una ilustración de lo que significa ser irritable, hermanos. Usted ha puesto su vista
cerca de humo. ¿Ha visto cómo le penetra el humo en los ojos? Arde, ¿verdad? Bueno, esta palabra habla de eso. Esta palabra indica que nosotros no debemos enojarnos al grado de buscar reprochar porque hace arder. Es tremendo lo que el Señor nos está diciendo. Enojarnos no es pecado, pero airarnos pecando es pecado, valga la redundancia. Airaos, pero no pequéis. Es decir, usted se puede enojar, es normal. No nos gustan las injusticias, pero no se enoje incorrectamente, o enójese correctamente, perdone. Haga lo bueno, busque lo bueno. No sea irritable, hermano, hermana. Dice la Biblia, no guarda rencor, que significa siempre tener al tanto la ofensa de otro hermano. Es algo más de lo mismo que les vengo explicando. Cuando nosotros decimos que perdonamos, debemos de hacer a un lado aquella ofensa que este hermano nos hizo o aquella persona nos hizo. No guardar rencor, no decirle, me la vas a pagar. En una que tenga me la voy a... Hermanos, somos así, pero no debemos de guardar rencor. Termina el apóstol Pablo y dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gozarnos de la injusticia significa evitar alegrarnos del pecado y buscar siempre alegrarnos de lo correcto. Pablo le repite a los corintios, hermanos, que el amor es un acto personal. Es una decisión, hermanos, porque en el pasaje, en el versículo 8 dice que el amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Los cristianos que ya tenemos el amor en nuestras vidas, debemos decidir amar a nuestros hermanos en Cristo y practicar nuestro amor los unos a los otros. Y usted, hermano, hermana, amigo, amiga que está con nosotros, ¿ya tiene el amor de Dios en su vida? ¿Ya aceptó al Salvador en su vida? ¿No se ha preguntado por qué no puedo dejar de odiar a esta persona? ¿Por qué no puedo perdonarla? Yo le dije que ya lo había perdonado, pero sigo enojada, la veo y nada más no se me quita de la mente. ¿No será que no tiene a Cristo en su corazón? ¿No será que el Espíritu Santo no está en su vida? ¿No se ha preguntado por por qué ha sido tan soberbio, orgulloso? ¿Por qué no puede vencer estos pecados tan graves que le van a afectar, que le afectan su alma de manera corporal y de manera emocional? Usted debe de soltar todo esto y dar perdón, el perdón que Jesús le mostró a usted. Cristo, hermanos, es la representación del amor de Dios a nosotros. Espero que cada uno de nosotros verdaderamente tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida, que es por medio del Señor Jesucristo. Y para los que ya tenemos a Cristo, que espero que también seamos todos, hermanos, estamos poniendo en práctica este fruto del Espíritu Santo que es el amor. Como ya hemos visto, no hay excusa para no amar a otra persona. No hay ninguna excusa, hermanos. Los que estamos casados tenemos esa realidad en nuestros hogares. Tenemos que decidir amar a nuestra pareja. El matrimonio son dos pecadores. ¡Qué tremendo! Pero debemos decidirnos, perdonarnos ambos, ¿verdad? Y eso es todos los días. El problema es, ¿se ha preguntado por qué hay tantos divorcios el día de hoy? ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Porque no hay amor. No hay un amor genuino de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a amarnos los unos a los otros, porque Dios es amor. Dice la Biblia en el pasaje que leíamos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que Dios nos ayude, hermanos, a evaluar si verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestra vida, si usted tiene a Cristo en su vida. Oremos. Bendito Padre,
Gracias te doy, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra, es cortante como espada de dos filos, Señor. Y Dios, en tus manos pongo lo que acabo de predicar. Tú sabes que mi propósito no es nunca ofender a nadie, sino hablar lo que dices tú en tu palabra. Lejos sea de mí, Señor, inventar algo, sino ser fiel a lo que tú ya has dicho. Necesitamos amarnos los unos a los otros, interesarnos por nuestro hermano que tal vez no tiene que comer, que se quedó sin trabajo, que no tiene ropa, que no tiene para cubrir sus necesidades. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que ama, una iglesia amorosa, Señor. Ayúdanos a mostrar ese amor también allá afuera, Padre. Señor, yo sé que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de convencer a los corazones de cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que verdaderamente no te conoce, por favor te pido, mi Dios, que tú le convenzas de pecado, que sepa, Señor, que dará cuentas muy caras si no es salvada por tu bendito sacrificio en la cruz del Calvario. Por favor, Señor, bendice esta invitación. Sigan orando, hermanos. Usted es salvo. Usted tiene el amor de Dios. Usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Usted puede decir, hermano, yo sí soy cristiano. Yo sí amo a otras personas. O verdaderamente usted se pregunta, ay, Señor, ¿por qué no puedo dejar de odiar a esta persona? Pregúntese. El Espíritu Santo es el que obra, el que le habla. Pregúntese, ¿verdaderamente soy cristiano? ¿Verdaderamente estoy en la fe? El pecado lo va a llevar al infierno. Independientemente de que crea o no crea en el infierno, si usted muere y no tiene a Cristo en su vida, va a ir al infierno. ¿Está en Cristo verdaderamente? Esta vida es temporal. Esta vida se va a acabar y si no tiene el amor de Dios en su vida, usted va a ir al infierno. Me gustaría saber si alguien aquí quisiera decir, solo levantar la mano, hermano, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ser salvo. Por favor, levanta la mano. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que conozcas a Cristo como tu Salvador personal. ¿Quieres tener al Espíritu Santo en tu vida? Debes aceptar a Cristo el Señor como tu Salvador. Debes aceptar el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, porque Él lo hizo. Pero si lo rechazas y llegas a morir hoy, vas a ir al infierno. Eso es un hecho, no es una profecía, es un hecho. Eso es lo que va a pasar. Vuelvo a preguntar, ¿ya conoces a Cristo? Levanta la mano. Si no conoces a Cristo, levanta la mano. Pastor, ore por mí. Quiero conocer al Señor. Levanta la mano solamente. Nadie te está viendo, nadie tiene que ver. Levanta la mano. Amén, puede bajar la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera decir, yo quiero conocer al Señor Jesucristo? Quiero tener el amor de Dios para amar a otros. No puedo perdonar. Tengo esa carga que no me deja. ¿Alguien más quiere conocer al Señor? Por favor, levanta la mano. No te vayas. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solamente hay una oportunidad y es esta vida temporal. La muerte es un paso que vamos todos a sufrir. Pero si mueres sin Cristo vas a ir al infierno. Dios te creó para ser eterno. Tu alma se creó para ser eterno, pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Eso ya lo decidió Cristo muriendo por ti. ¿Quieres recibirlo? Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias, gracias Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra penetra, tu palabra convence, Señor bendito. Gracias porque tú has convencido a una persona aquí en la iglesia. Gracias porque sabemos
mi Señor, que tú rompes cadenas cuando nosotros creemos en ti. Porque sabemos por tu palabra que todos hemos pecado, que estábamos separados de la gloria de Dios por causa de nuestros muchos pecados. Aún más el mínimo pecado, Señor, nos enviaba al infierno, pero Dios, tú te revelaste como Dios, encarnándote y muriendo, en la cruz del Calvario. Y eso fue suficiente para que nosotros podamos ir al cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Dios, porque también nos enseñas a practicar el amor los unos a los otros. Ayúdanos, Dios, a amarnos. Ayúdanos a crecer, a madurar, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hemos terminado con la predicación. Vamos a leer para despedirnos este pasaje de las Escrituras. Por favor, todos, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Dios les bendiga, estamos despedidos, saludémonos los unos a los otros. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí.